Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política que se genera, y hoy vamos a comenzar hablando a nivel nacional porque nos acompaña esta noche el diputado por la provincia de Las Palmas por Ciudadanos, don Saúl Ramírez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ya sabes que siempre que estoy aquí contigo estoy en casa. ¿Cómo está esa labor y ese trabajo que se está haciendo al frente del Congreso de los Diputados? Bueno, pues la verdad es que está siendo muy duro porque, lógicamente, el Partido Popular no quiere llevar ninguna de las exigencias a cabo, pero vamos a acabar consiguiéndolo. Y estoy seguro, además, que vamos a lograr cosas muy buenas en esta legislatura. Pero eso fue un acuerdo que se llevaba para el nombramiento del presidente, de Mariano Rajoy. En efecto, hay 150 exigencias que se firmaron en el entorno de un acuerdo de investidura y que, si no se cumplen, lógicamente, hay mecanismos para revertir la situación. ¿Se va a revertir? Yo espero que se cumplan las exigencias. Esa toma de posición, ¿cómo la vio? La presencia de su majestad el rey, de las reinas, de las infantas. Bueno, la verdad es que fue bastante emotivo el momento en el que todos estuvimos aplaudiendo el discurso de su majestad el rey, exceptuando, como no podía ser de otra forma, el grupo confederado En Común Podemos, Podem, En Marea, y seguro que me olvido de alguno, ¿no? Lo que sí quedó claro es que, desde luego, había unos partidos que sí que somos constitucionalistas, que entendemos que hay que hacer reformas dentro del marco constitucional y que hay cosas que cambiar, que está claro que hay que mejorar mucho lo que se ha producido en esta última legislatura, pero que se tiene que hacer dentro del marco del acuerdo que se creó en el 78, que por supuesto es revisable, que por supuesto es mejorable, pero que tenemos que hacerlo entre todos y dentro de la ley. ¿Eso es la bandera republicana? Bueno, la bandera republicana lo que denota es que la persona que la llevaba tiene muy poca cultura histórica. A mí me gustaría que la gente leyera un poquito más sobre cuál ha sido el origen de la bandera española, que no es una bandera que es la bandera monárquica, es una bandera que está por encima y llega incluso a los reyes católicos, porque son los que fueron haciendo lo que es el concepto de España. Pero el concepto de España viene de la época romana. Lo que pasa es que, bueno, la cultura y la historia de España ha querido ser manipulada por distintas subpersonas en cada momento de la historia. Y, por lo tanto, que alguien se pueda poner la bandera republicana, a mí no me ofende. No es una bandera que me representa, pero de luego no me ofende. Se va a crispar, en este caso, hemos visto incluso en la toma en la votación, como era, por lo menos hubo un intento de agresión a una de las diputadas de Ciudadanos, cuando se lanzaba una lata, se lanzaba también moneda. ¿Eso es democracia? No, está claro que no es democracia, y además, aparte de latas y de monedas, sobre todo el insulto, y el insulto fácil, llamar a una mujer, y con perdón de los oyentes, puta, por el mero hecho de ser mujer. Desde luego es curioso porque esa manifestación, que por supuesto estaba legalmente establecida y tenía todos los permisos, el partido que lo promovía, aunque ellos decían que no, luego cuando tú seguías las cuentas oficiales de Podemos veías que eran ellos los que lo estaban promoviendo, es un partido que habla de sus estatutos de que es un partido feminista, y por lo tanto a uno le sorprende que precisamente manifestaciones promovidas por esos partidos que se autodenominan feministas utilicen el insulto fácil de puta en referencia a mujeres, exclusivamente por no pensar de la misma forma. Yo creo que en la diversidad está el gusto, y desde luego yo puedo pensar de forma diferente que un comunista, obviamente, o que un socialista, pero eso no quiere decir que tengamos ni que agredirnos ni, por supuesto, que insultarnos. ¿No ha hecho falta, por lo menos por parte de Podemos, que repudiara esos hechos? Sí, desde luego, pero bueno, uno ya está acostumbrado al insulto y, desde luego, a que cuando tienen que, de cierta forma, posicionarse de cara a los demócratas, ellos prefieren ponerse de lado. También lo hicieron en el discurso del otro día del rey, cuando el rey hizo mención a las víctimas del terrorismo, que yo creo que es donde tenemos que estar todos unidos, en contra de cualquier tipo de terrorismo, y sin embargo ningún diputado de Podemos aplaudió. ¿Por falta de información? Yo creo que por falta de valores. ¿Usted cree? Estoy convencido. Es decir, cuando uno se posiciona a favor de los etarras en lugar de las víctimas, desde luego a mí me parece que eso es una falta de valores básicos. El valor de la democracia y, por supuesto, la libertad fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? ¿Habrá más escándalos o por lo menos más toques de atención por parte de Podemos? Yo creo que poco a poco se va a ir difuminando. Yo creo que han entendido que, desde luego, con la protesta, con el grito, con el insulto, no van a conseguir nada. Y yo espero que, desde luego, en esta legislatura podamos hacer cosas en común, porque además creo que representan a millones de españoles, lo que ellos denominan la gente, como si el resto de los votantes de los distintos partidos no fuesen gente. Pero estoy de acuerdo en que es el momento del acuerdo, del consenso, del diálogo. Y, desde luego, yo he llegado a acuerdos en las comisiones de empleo o en la comisión de interior con personas y miembros de ese partido, y por lo tanto yo espero que la gente de Podemos entienda que solo con el grito, solo con el insulto no van a conseguir nada. Espero que entiendan que mediante la negociación, mediante el acuerdo, se pueden lograr cosas muy buenas en esta legislatura. ¿Cuál es el día a día de un diputado canario en representación de Canarias allá en Madrid?
Bueno, el día a día de un diputado canario es igual que el día a día de cualquier diputado del entorno nacional, con la única idiosincrasia de que tiene que coger un avión, puesto que no tenemos ni autopistas ni trenes para llegar a la península. Aproximadamente yo me voy a la península o bien los lunes por la tarde-noche o bien los martes por la mañana y desempeño una labor de comisión, de investigación, de reuniones con distintos colectivos en el ámbito de las comisiones en las que yo estoy. En concreto, yo estoy en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en la Comisión de Interior, en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas y cuando algún otro elemento que se circunscribe exclusivamente a Canarias, también mis compañeros me llaman para que pueda defender el posicionamiento que tiene el partido de cara a eso, como puede ser, por ejemplo, en las comisiones de defensa. De hecho, en esta semana se vota un elemento que afecta a la Isla del Hierro y, por lo tanto, soy yo la persona que defiende el posicionamiento del partido al respecto. Además, lógicamente, está lo que la gente ve, que es el Pleno. Yo siempre digo que el Pleno, en cierta manera, es como una especie de película, de teatro, en la que salimos a representar, aunque intervengamos, lo que ya habíamos pactado en los distintos grupos, porque hay una labor también off the record, fuera de la, digamos, en la tramoya, que no se ve, en donde se está totalmente negociando. De hecho, es un poco triste que la gente no pudiese ver el día a día del Congreso. A mí me encantaría que hubiese más transparencia en el Congreso y que viesen que durante el Pleno hay un montón de negociaciones que se producen, por ejemplo, en las zonas que están por encima. Muchas veces la gente piensa que no se está trabajando y lo que se está haciendo es una negociación a distintos grupos donde se llegan a los acuerdos necesarios incluso para ese mismo día, porque se negocia muchas veces hasta el último segundo. Y luego tengo una labor, lógicamente, en provincia. Yo el lunes y el viernes, sábados y domingos, cuando estoy en provincia, pues en los distintos actos, en distintas relaciones con ONGs, con asociaciones, con colectivos empresariales y también, como no puede ser de otra forma, con los afiliados de las islas. ¿Sábado y domingo? El sábado y domingo intento reservármelo para mi familia, porque es verdad que esto tiene, y yo siempre he dicho que es un honor y un orgullo de representar a los ciudadanos, pero tiene un coste personal elevado y a todos nos gusta pasar un tiempo con nuestra familia. Por lo cual la voz y la representación de Canarias en Madrid no pasa solo por los partidos nacionalistas. Al contrario, además los partidos nacionalistas, en el caso de Nueva Canarias o de Coalición Canaria, se ven claramente difuminadas porque estamos en el grupo mixto. Mientras que un grupo fuerte, como puede ser Ciudadanos, con 32 diputados, tenemos una voz que la vamos a defender tanto Melissa como yo de lo que es la llamada Agenda Canaria, que yo solo creo que son las necesidades que tiene Canarias específicamente en el concepto de igualdad. Porque es verdad que el principio de igualdad, que todo el mundo defiende, no quiere decir que todo el mundo tenga los mismos derechos. Quiere decir que ante situaciones iguales se les tiene que dar las mismas prestaciones de derechos. Y desde luego Canarias tiene una idiosincrasia al ser una región ultraperiférica. Y por lo tanto, pues consideramos que dentro de lo que es el principio de igualdad tenemos que ser tratados con una situación diferencial, pero para igualarnos al resto de la península. ¿Esto va a ser un gobierno de corto plazo o a largo plazo? No, yo creo que va a ser un gobierno a largo plazo. Estoy seguro que se van a completar los 4 años de legislatura y ya le digo que se harán porque hay 150 exigencias y vamos a ser muy meticulosos en el cumplimiento de las mismas. Yo además creo que cualquiera que conozca la trayectoria vital del señor Rajoy sabe que le quedan estos 4 años a nivel político, que yo creo que ha culminado completamente su carrera política y yo estoy seguro que él pretende, salvo que haya un movimiento, una conflictividad social, política o económica, algo que pueda suceder que no esté ahora mismo en planteamiento, él pretende cumplir sus 4 años y pretende cumplir con el acuerdo, estoy seguro. ¿Qué valoración hace de los nombramientos de ministros y ministras? Bueno, desde luego es un gobierno continuista, pero nadie esperaba menos del señor Rajoy. Como le decía, cualquiera que conozca un poco la trayectoria vital no es un hombre dado a hacer giros de 180 grados. Lo que sí es de valorar es que ha introducido nombres nuevos, jóvenes, mujeres y hombres, que además tienen conocimientos profundos de la situación de Canarias, por ejemplo, Álvaro Nadal. Pero además, la ministra de Sanidad, yo la conocida de la anterior legislatura, había coincidido con ella en alguna de las comisiones, son personas con un talante dialogante y yo creo que es un buen punto de partida. El nombramiento del señor Fernández fue el que levantó ampolla. Bueno, nosotros de hecho fuimos los que reprobamos al señor Fernández en la Comisión de Interior. Yo personalmente con el portavoz, yo soy portavoz adjunto, el portavoz que es mi compañero Miguel Gutiérrez, iniciamos la reprobación del ministro Fernández Díaz. Lógicamente creemos que su actividad delante del ministro de Interior no ha sido para nada óptima y desde luego cuando uno habla con los mandos policiales en sottovoce y fuera de cámara, pues a uno le transmiten que desde luego es el peor ministro de Interior que hemos tenido en la historia de España. El Partido Popular ha intentado colocarlo en distintas comisiones y al final no le ha quedado más remedio que colocarlo en una comisión que no requiere votación de los grupos, que es la de peticiones. Pero debería haber un consenso entre aquellos que apoyaron de que el Partido Popular hoy por hoy gobierne en España. Sí, lo que pasa es que es verdad que es un acuerdo de investidura y no de gobernabilidad, que muchas veces la gente no entiende la diferencia, pero es importante. Cuando uno hace un acuerdo de gobierno como el que nosotros establecimos con el Partido Socialista en diciembre, uno puede pretender introducir, lógicamente, los nombramientos, pues tener cierto derecho de veto o cierto derecho de opinión.
Pero cuando uno hace un acuerdo de investidura lo hace marcando, primero, que no quiere estar en ninguna parte del Gobierno y por lo tanto no tiene ninguna elaboración en las listas de los nombramientos a futuro. Y segundo, que no va a entrar, lógicamente, en ninguno de los puestos determinantes. Y eso es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Lo que hemos exigido son 150 medidas, que teníamos 100 de ellas en el acuerdo del Partido Socialista, pero no queremos entrar en ningún caso en un gobierno que esté presidido por el señor Rajoy. Por parte del señor Monedero tachaba en La Sexta, en un debate que se realizaba en el Objetivo este fin de semana, ayer mismo, para ser más exacto, que el Ciudadanos era el partido del IBEX 35. ¿Se siente identificado? Claro, tiene razón el señor Monedero. Por eso, precisamente, nosotros, en el ámbito de la negociación, hemos dejado muy claro que no queremos que se suban impuestos ni del IRPF ni del IVA, porque eso afecta a las clases medias y trabajadoras, y, sin embargo, sí queremos que se eliminen las deducciones a las grandes empresas, que son esas del IBEX. Por eso, cuando el señor Monedero dice ese tipo de sandeces, bueno, lo hace dentro de, lógicamente, el personaje, el troll de Twitter que es, que dice nada más que sandeces y mentiras. A mí me gustaría que me dijese a qué se refiere cuando somos el partido del IBEX. Yo, desde luego, no tengo nada que ver con ninguna empresa del IBEX ni ninguno de mis compañeros. Y, de hecho, todas las políticas a nivel tributario que se están estableciendo encima de la mesa, estamos dejando muy claro que no queremos que se toque en ningún caso a las clases medias, a las clases trabajadoras y, por consiguiente, tampoco al pequeño y mediano empresario. Eso sí, las 35 empresas que conforman el IBEX, desde luego, sí que tienen que tener pensado que tienen que pagar más impuestos, porque además tienen un beneficio récords. No es entendible que con un nivel de beneficios equiparable al de 2007, la tributación que se está haciendo en esas empresas sea de 21.000 millones menor. 21.000 millones. Estamos hablando de 2 puntos del Producto Interior Bruto. Por parte del señor Mariano Rajoy se está valorando la subida de impuestos. Sí, el Partido Popular, dentro de su casuística de incumplimiento claro de sus promesas electorales, yo lo decía aquí, además, en esta casa, en algunos de los debates que hemos tenido, don Francisco, le dejaba muy claro que el Partido Popular siempre va a querer subir impuestos y además quiere subir a la clase media. Su tendencia es subir el IVA, quiere subir el IRPF, quiere subir las bebidas gaseosas, quiere subir las de hidrocarburos. Bueno, nosotros le hemos dejado muy claro que, desde luego, si piensa que haya un acuerdo de investidura y que continúe esta legislatura, desde luego el IRPF no se toca, el IVA no se toca y, desde luego, no pueden sufrir las clases medias y trabajadoras más menoscabo en su capacidad de compra. ¿Por qué? Porque, además, se puede actuar sobre otro tipo de elementos, como son, por ejemplo, las grandes empresas, las empresas del IBEX, esas que, según el señor Monedero, son amigas nuestras, pero que nosotros lo que queremos es que paguen porque ganan. Pero Merkel, que manda en Europa, ya le marca las pautas, hay que reducir y tiene que recortar. Bueno, la Unión Europea lo que marca, lógicamente, son las necesidades para estar fuera de lo que es un procedimiento de inspección. España lleva, desde que entramos en la crisis, prácticamente bajo lo que se denomina un procedimiento de inspección, que lleva a decir que si está usted gastando más de un 3% del déficit, es decir, más de 30.000 millones de diferencia frente al presupuesto de ingresos, Europa le vigila. No nos podemos olvidar que estamos dentro de un elemento supranacional que tiene una serie de requisitos. Es como un club de socios que tiene una serie de ventajas, pero lógicamente también tiene unas exigencias, lo que son las obligaciones. Merkel lo que le dice a España es que tiene que estar por debajo de ese 3% en el 2018 y para ello le pone distintas premisas. Usted puede, o bien por la vía de los gastos o bien por la vía de los ingresos. Nosotros creemos que, desde luego, no se puede hacer más por la vía de los gastos, atendiendo que, lógicamente, queremos eliminar los recortes que se han producido en sanidad, en educación y en prestaciones sociales. Pero sí se puede hacer por vía de los ingresos. Ahora bien, ¿quién tiene que pagar más ingresos? ¿Los que ya han sufrido el menoscabo continuo por parte de la crisis económica de sus retribuciones y además han seguido sustentando todo el coste de la crisis? Es decir, las clases medias y las clases trabajadoras. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esas deducciones, ese queso gruyère en el que se convirtió el impuesto de sociedades para las grandes empresas, porque el señor Montoro, el ministro del Partido Popular, lo que consiguió es realizó lo que se denomina una amortización libre, que, para que lo entiendan todos los oyentes, es que si usted se compra un activo en una empresa, lo que hacen los criterios contables es que le van diciendo cuánto es la depreciación, es decir, la pérdida de valor que obtiene ese activo a lo largo del año. Bueno, pues el señor Montoro lo que le dijo a las grandes empresas es: usted amorticen cuando quieran lo que quieran. Es decir, conviertan gastos que pueden ser plurianuales en anuales. De tal forma que, lógicamente, hizo que las empresas incurrieran en pérdidas técnicas, contables, pero no reales. Y ahora esas empresas son las que se están aprovechando de ese queso gruyère, de esas deducciones y excepciones que estableció el gobierno del Partido Popular y que nosotros, en el acuerdo de investidura, hemos dejado que tenemos que eliminar. Tienen que ser esas grandes empresas, las empresas del IBEX, las que, en relación a sus beneficios, paguen y, desde luego, contribuyan a sacar a España de la crisis. Se le han marcado unas pautas del gobierno de España. En este caso pasa también por la reforma de la ley de educación.
¿Qué postura va a adoptar el ciudadano? Es que nosotros hemos dejado muy claro, el futuro de este país pasa por una modificación de la educación, de la ley educativa. Lo que no podemos es hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos en algunos casos. Hay que entender que cuando un joven empeña y empieza a estudiar, quiere tener una ley educativa que le dé continuidad y que además cuando acabe de estudiar esté estudiando algo que le valga para desempeñar una labor profesional, es decir, que tenga oportunidades. Nosotros creemos que hay que hacer un gran pacto nacional por la educación. Eso que ahora el Partido Popular se quiere apropiar como si fuese suyo. Menos mal que la gente tiene memoria y nosotros tenemos que recordarle que fue Ciudadanos el que estableció la necesidad de un pacto nacional por la educación que llevase de una vez por todas a este sistema educativo, no al sistema educativo del PP o sistema educativo del PSOE, sino al sistema educativo de todos los españoles. Y donde sobre todo lo que se tiene que meter es los empresarios, porque son los que realmente saben cuáles son sus necesidades dentro del mercado de trabajo. Pero también tienen que estar los educadores, los profesores, de las distintas medios, ya sea nivel básico, nivel medio, es decir, la ESO, y por supuesto de las universidades. Y los padres, porque tiene que ser un sistema educativo en el que todos se sientan implicados, que todos se sientan parte de él. Sobre todo porque es la única forma de generar futuro para nuestros jóvenes. Aparte que, lógicamente, tiene que estar integrado el famoso bilingüismo y, en el caso de las comunidades históricas con un idioma, el trilingüismo. Por otro lado, hablando también de la política regional, hemos visto cómo tenemos diputados en el Congreso de los Diputados en Madrid, pero no tenemos diputados de Ciudadanos en el Parlamento Canario. Por un lado, Ciudadanos han sacado 55.000 votos y no tiene un diputado, pero el señor Curbelo en La Gomera con 5.000 votos tiene 3 diputados. ¿Se va a ver una reforma de la ley electoral canaria que propone, entre otros, Ciudadanos? Yo espero que sí. Desde luego es una promesa del Gobierno de Canarias en esta legislatura. La promesa, lógicamente, era realizar una comisión de estudio de la reforma del sistema electoral canario. Pero a mí me gustaría recordar a los televidentes que nos están viendo que el sistema electoral canario está considerado por todos los expertos de sistemas electorales comparados el más injusto, el menos proporcional de todos los países occidentales. Y, como bien refería, es increíble que 54.000 votos no sirvan para tener representación en el Parlamento canario y, sin embargo, poco más de 3.000 tengan 3 representantes en el Parlamento de Canarias, que además, y en la situación en la que nos encontramos actualmente, pueden condicionar el futuro del Gobierno de Canarias. Yo espero que porque estamos en una oportunidad histórica, que este sea la legislatura en la que haya un cambio del sistema electoral y que dé mayor proporcionalidad. Nadie entiende que tengamos una doble barrera, una de ellas de un 6% y otra de un 30%, que son enormemente altas. Ya le digo que son las más injustas de todos los sistemas electorales comparados. Pero es que además nadie entiende también lo de la triple paridad. Todo el mundo entiende que las islas menores tienen que estar representadas, islas no capitalinas tienen que estar representadas. Pero tiene que haber una proporcionalidad que no entiende que, por ejemplo, el voto de una persona del Hierro valga 21 veces más que el voto de una persona de Tenerife o de Las Palmas. Yo creo que esta es la legislatura en la que se tienen que afrontar ese tipo de desafíos y espero, porque no solo fueron 54.000 votos de Ciudadanos, en su conjunto fueron 140.000 votos de canarios y canarias que se tiraban a la basura y que además eso genera descrédito en la política. Porque además cuando uno estudia lo que es la democracia, entiende que el voto, esa parte alícuota de poder que tenemos cada uno de los ciudadanos y que desempeñamos cada vez que hay elecciones, no puede ser tirado a la basura por criterios meramente políticos y lo digo con todo respeto, necesidad de un partido. En este caso, ¿habrá cambio de gobierno en el Gobierno de Canarias? Bueno, todo apunta, desde luego, que la situación es complicada. Yo, si tuviese que apostar mi sueldo a si hubiera que hay cambio, yo diría que sí, que va a haber cambio. Sobre todo porque estamos viendo durante un año una serie de conflictos que se producen por esos famosos pactos en cascada. Los pactos en cascada, además, no tienen ningún sentido en el entorno municipal, porque, lógicamente, cuando uno habla del entorno autonómico, pues uno puede entender que se pueden llegar a acuerdos muy concretos en políticas de gran calado. Pero cuando hablamos de la municipalidad, ahí ya se ven también los personalismos, las rencillas históricas, y hace que sea muy complicado entender que personas que no tienen un trato personal bueno vayan a estar gobernando juntos. De hecho, se me ha visto claramente que incluso en el repacto o el requetepacto, porque ya no sé cuántas veces se han quedado para firmar otra vez el pacto, se están incumpliendo claramente y no creo que se vayan a cambiar esos famosos ayuntamientos, como el de Arico, que estaba dentro del repacto, y parece ser que, desde luego, los dirigentes de Coalición Canaria en algún momento tomarán la determinación de pactar, como no queda de otra forma, con el Partido Popular, que es el tercero en liza. Sobre todo porque yo creo que el Gobierno de Canarias va a durar tanto como la paciencia de los socialistas en el Gobierno de Canarias. Y si vemos los presupuestos generales del Estado, donde, por ejemplo, en sanidad, que es una de las cosas que a mí sí que me preocupa, y no tanto quién esté en el Gobierno de Canarias, sino cuál es la efectividad, la gestión de las políticas básicas, entre ellas la sanitaria, donde, con relación al presupuesto del 2016,
Se habla de un incremento de 75 millones. Pero lo que no dicen es que ella se va a cerrar con un déficit de 200 sobre el presupuesto. Por lo tanto, estaríamos hablando que en el presupuesto del 2017 ya partiríamos con un déficit real de 125 millones. Eso, por consiguiente, va a conllevar listas de espera más amplias, peor calidad en el servicio y, por supuesto, esas imágenes dantescas que hemos visto innumerables veces en los periódicos, en urgencias y en los servicios de atención especializada. Pero España es un país de igualdad y tenemos 17 sistemas de sanidad diferentes por las 17 comunidades. Pero esto viene entroncado con lo que le decía antes, don Francisco, de lo del concepto de igualdad. Por desgracia, y es una de las cosas que nosotros hemos dicho, la igualdad tiene que partir, desde luego, de una ley de financiación de comunidades autónomas. Y es cierto que Canarias ha sido maltratada tanto por los gobiernos del Partido Popular como del gobierno del Partido Socialista en los últimos 30 años. Pero también es cierto que hay que poner el objetivo en la gestión diaria. Porque, claro, lo sencillo es decir que cuando tengo un problema la culpa es del gobierno central, pero cuando se hacen las cosas bien la culpa es mía. Yo creo que también hay que ser un poco crítico, desde luego, con el gobierno autonómico, porque si no, ¿para qué queremos las autonomías? Si cada vez que hay un fallo de alguna de las políticas básicas, ya sea en educación, en sanidad, en políticas de prestaciones sociales, pensiones o dependencia, cuando no funcionan, vamos a achacarle siempre la culpa al gobierno central, pues mire, a lo mejor nos podemos ahorrar los gobernantes y políticos de Canarias y de otras comunidades y dejarlo todo en manos del poder central, que a fin de cuentas sabremos a quién le tenemos que echar la culpa. Yo creo que desde luego tenemos que hacer pedagogía, no me cansaré de decirlo, que yo creo que esta es la legislatura de la pedagogía política, donde los ciudadanos tienen que también ser conscientes de quién tiene la competencia y a quién hay que exigirle responsabilidades. Y la forma de exigir responsabilidades es mediante el voto. ¿Usted cree que el ciudadano palpa y cuando ejerce ese derecho al voto analiza profundamente quién tiene esas responsabilidades? Pues ciertamente no lo creo, pero precisamente yo creo que esa es la asignatura pendiente. Quizá por eso también la política ha tenido un término peyorativo, ha sido considerada como un elemento peyorativo en los últimos años. Y yo creo que es culpa también de los políticos que estaban antes, y creo que es la responsabilidad de los que estamos ahora, devolverle también el brillo a la acción política, que no deja de ser más que el servicio público, el servicio para todos. Es verdad que tenemos que hacer pedagogía básica, la gente tiene que entender que cuando se está realizando, cuando se está disfrutando de un servicio público, no es gratis, tiene un coste, que lo pagamos entre todos, pero también la gente tiene que saber quiénes son los responsables de que esos servicios funcionen cuando funcionan o no funcionen cuando no lo hacen. Porque hay un doble lenguaje que lanzan los políticos, que lanzan el lenguaje populista. Aquí tenemos un claro ejemplo en esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, y un hecho puntual. Estamos hablando de los usuarios de la residencia de Agüime, donde se ha visto cómo se ha tratado a esos familiares que han tenido que pagar doble, teniendo la ley de dependencia aprobada por el Gobierno de Canarias y la gestión que ha llevado por parte del Gobierno de Rocagüeiro en Agüime y Nueva Canarias fuera de Agüime. Y en este caso, quien preside el Cabildo fue el que fue alcalde del municipio de Agüime, don Antonio Morales. Pero ahí es donde estamos en el doble lenguaje. Estamos hablando de Canarias, estamos hablando del Gobierno de Canarias, que es el que tiene que llevar ese reparto de la ley de dependencia. El Gobierno de Canarias, por parte de Isabel Mena y la señora Patricia Hernández, le pone las pilas al Cabildo Insular de Gran Canaria, pero en el Cabildo Insular de Gran Canaria nos encontramos a Podemos con Nueva Canarias y nos encontramos al Partido Socialista, donde vemos que la consejera de Políticas Sociales es la socialista Elena Mañez, la cual está de vacaciones en este tema, ni se ha pronunciado, ni se la ha visto y tampoco se le espera, y por parte de las personas muy allegadas de Rocagüeiro en Agüime, Nueva Canarias fuera de Agüime, pues tampoco está por la labor de devolver ese dinero a esas personas. Ahí se juega con esos dobles lenguajes. Y la última lo vemos con el señor Iglesias sacando y rompiendo la vestidura por esa reforma que hay que apoyar, que hay que hacerle manifestaciones a las eléctricas. Hablamos de la crisis que hay con el tema de la energía eléctrica, hablamos de esa situación que pasa muchas personas que no tienen ni gas ni luz en la península. Aquí no lo sentimos tanto, pero sí la falta de luz. Pero Podemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria ni se la ha visto ni se le espera, tampoco al señor Brito. Por lo cual, ahí no hay un doble lenguaje en la política. Totalmente, y además el problema de este tipo de políticas demagógicas y populistas es que se han plantado precisamente en la brecha social, se aprovechan precisamente de las personas que peor lo pasan. Está claro que, por ejemplo, yo mañana tengo que estar en la Comisión de Empleo y tenemos en el Pleno el debate de la subida del salario mínimo interprofesional. A priori, cualquiera entiende que las personas que menos cobran hay que topar el salario por la parte baja
para que puedan estar en una situación de defensa, porque si no lo que se produce es un monopsomio, es decir, solo hay un comprador de horas laborales dentro de una pequeña empresa y es el que establece el precio. Con el salario mínimo interprofesional conseguimos lógicamente evitar eso. ¿Qué ha hecho Podemos? Ha llevado al Pleno una propuesta legislativa, para que la tengamos en cuenta, de subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros el primer año y el segundo año y a 1.300 el tercero y el cuarto. Claro, sobre el papel es fantástico. Subimos el sueldo a los trabajadores que menos cobran, por obligación, que lógicamente lo va a pagar el empresario, a 800 euros, que está dentro de los cánones que técnicamente vemos con viabilidad. Pero a partir del tercer año lo que quieren hacer es subir una subida de 1.300, que está por encima incluso del salario medio de este país. ¿Qué consigue con eso? Lo primero, si alguien vota en contra, dirán que ese partido político está en contra de ayudar a las personas que menos cobran de este país. Lo que no dicen es que la deficiencia técnica de esa subida puede provocar lo que se denomina en economía efecto expulsión. Es decir, que el trabajador acabe despedido porque el empresario no tiene un rendimiento a lo que está invirtiendo. Dicho de otra forma, si yo tengo un trabajador que crea tornillos y la venta de esos tornillos a mí me genera 800 euros, no puedo pagar al trabajador más de 800 euros, porque si no estaría perdiendo dinero. Esto creo que es algo sencillo, que entendamos todos, y le puedo asegurar que dentro del grupo en común Podem, en Podemos, en Marea y todos los que están dentro de ese grupo confederal, tienen buenos economistas. Lo que pasa es que actúan utilizando políticas populistas porque venden muy bien, porque es un mensaje que es sencillo de que llegue. Hay unos grandes trabajos, unos grandes empresarios que son muy malos, y hay unos políticos que están a favor de esos empresarios. Es mentira, pero sin embargo la gente lo compra. Y ese doble lenguaje, ese doble discurso que por desgracia tampoco vemos que en los medios de comunicación, con honrosas excepciones como es su caso, don Francisco, se hagan eco de eso. Lo de la residencia de ancianos de Agüimes es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que unos usuarios estén pagando el doble? Y además no tienen intención de devolver el dinero. Y cuando uno le pregunta al señor Morales, que lo he visto yo públicamente en algún café, bien por algún otro medio, y le preguntan claramente por esto, dice que la gestión ha sido impecable, tanto cuando estaba el de alcalde como ahora que está su sucesor. Pero no quiere en ningún caso reconocer que se han producido irregularidades claras, y lo peor de todo es que el Poder Judicial, que es el que tenía que intervenir, no interviene. Yo estoy esperando que realmente tengamos en esta legislatura y podamos conseguir un Poder Judicial que sea, de una vez por todas, independiente, transparente y eficaz. Es una de las exigencias que tenemos encima de la mesa. Porque es verdad que mediante la queja, la crítica, el insulto, pues uno hace ruido, pero no genera soluciones. Y de luego nosotros no hemos venido a eso, hemos venido a trabajar, a crear soluciones, a proponer soluciones a los problemas corrientes. Por ejemplo, a que los ancianos de Agüimes tengan que pagar el doble de lo que tendrían que pagar, porque parece una ley de dependencia. Eso sí, el ayuntamiento no va a dar ninguna respuesta. Y sin embargo, el señor Morales está reconocido como un fantástico gestor. Ese doble lenguaje es lo que lleva también a ese descrédito en la política. Por eso le decía que era muy importante hacer pedagogía, pero lógicamente lo primero de todo es que hay que darle una vuelta de tuerca al todo el elemento de lo institucional que tenemos en el tejido del Estado. Y está claro que la independencia de poderes que se cargó el Partido Socialista en el año 86 hay que devolverla. El Poder Judicial tiene que volver a ser independiente y tiene que poder también actuar en este tipo de elementos. ¿Usted cree que llegará un momento que el Poder Judicial sea independiente aquí en España? Yo espero que llegue. Desde luego yo voy a luchar para que así lo sea y mi grupo va a luchar para que así lo sea. Ciudadanos desde luego lo tiene como una de las exigencias, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que le dé la independencia a los jueces, que no esté en manos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque además es un contrapeso fundamental y no es porque lo digamos nosotros, esto es la básica de la división de poderes famosa que estableció Locke y que luego consagró Montesquieu. Estamos hablando de la básica del sistema estatal, en el que tiene que haber un contrapeso entre dos poderes que contrapongan siempre a uno. En este caso, el Ejecutivo tiene que estar contrastado por el Legislativo y el Judicial. También es verdad que tenemos un gobierno, el gobierno del señor Rajoy, que ha decidido como Poder Ejecutivo, hasta hace poco, con eso de que estaban en funciones, no abstenerse al control del Legislativo. Es la primera vez. Y lo peor es que el Tribunal Constitucional, que tenía que haber respondido, que tenía que haber resuelto sobre este caso, se ha tenido, pues eso, ni está ni se le espera. Estamos esperando todos que de una vez por todas responda, porque algo que es sencillo, algo que es de sentido común, y es que un gobierno en plenos poderes tiene que responder ante el Congreso de su gestión. De hecho, el miércoles tenemos el primer pleno de control al gobierno. Es lo normal que un gobierno que no está en funciones, que está en funciones y que no tiene el respaldo del legislativo, todavía tenga mayor control. Bueno, pues el gobierno del Partido Popular, cuando ha estado en funciones, ha decidido que ellos no se iban a estar controlados. Y cuando se les interpuso un recurso de constitucional al Tribunal Constitucional para que marcase la doctrina al respecto, no ha resuelto. Esto es lo que tenemos que entender que está pasando, y es que nuestro Poder Judicial, por desgracia, no es ni lo eficaz,
ni lo eficiente que se le espera. Y, por supuesto, nada transparente. Pero ese Poder Judicial, y sobre todo aquí en estas Islas Canarias, se ha visto dañado por la actitud de dos jueces, en el cual uno se graba a otro, un empresario también entra en ese juego de las grabaciones y vemos cómo se negocia, cómo se lleva a cabo y las opiniones que tienen ambos jueces, lo cual el ciudadano dirá, y estos son los que van a dictar sentencia, y estos son los que han dictado sentencia, ¿dónde está la credibilidad? Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros entendemos que el Consejo General del Poder Judicial debería actuado de oficio y haber suspendido a esos dos jueces inmediatamente. De hecho, han incoado, si no me fallan los datos, 2 faltas muy graves contra el juez Alba y una falta grave contra el juez Alba, en principio que le supondría la expulsión de la carrera judicial. Han tardado en hacerlo y entendemos que esa tardanza la tendrán que explicar. De hecho, nosotros hemos establecido una pregunta en el Congreso sobre esa tardanza de acción. Lo que está claro es que el Poder Judicial a día de hoy en España no funciona. Y si hablamos además del Poder Judicial en Canarias, pues por desgracia tenemos claros referentes, claros ejemplos en los que se puede producir cuando menos una resolución discutible. Pero hemos visto al juez Alba que lo iban a nombrar vocal. Bueno, lo nombraron vocal del caso Faicán. Sí, lo único que la ecuación de las 2 faltas graves y la falta grave supone la expulsión. Por lo tanto, queda en suspenso el nombramiento de vocal. Pero sí, es vergonzoso que una persona que ha estado en los medios con una grabación clara en donde se está hablando de distintos empresarios, de distintos políticos, de distinta forma además, porque las actitudes que además, yo la verdad es que he preferido no escucharla entera ni leerla entera, porque claro, ya temas personales a mí, con quien duerme cada uno, no me de mi convencia. Pero desde luego cuando uno ve a un juez que desde luego en el desarrollo de su actividad se introduce en un despacho con un empresario que está siendo investigado y que se graban mutuamente, desde luego eso quiebra la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en el Poder Judicial. Y yo creo que esto es lo que tenemos que cambiar en esta legislatura. Es una de las cosas fundamentales que tenemos que cambiar en esta legislatura. No se está transmitiendo por parte de, y hemos hablado de la política base, desde la política del ayuntamiento, la municipal, hasta llegar a la política nacional, a la política de tener un gobierno en España. Y no se está valorando, y no lo que está palpando el ciudadano es más la lucha incluso interna, donde hemos visto al Partido Socialista, la situación que se ha visto de esa lucha de poder y lo que se pelean son por asientos, por cargo, por tener un sueldo y un cargo dentro de las formaciones políticas. El ciudadano a pie dice, oye, si hubiera contradicciones por la reforma de la ley de educación, por la reforma de sanidad, por la reforma de la ley laboral, pero no se están peleando por el bienestar de los ciudadanos, se están peleando por el bienestar de ellos. En ese juego no ha entrado ciudadanos, no ha pedido ni asientos ni cargos para poder llegar a un consenso de tener un gobierno, el que tenemos ahora con el gobierno del Partido Popular. Sí, bueno, es triste que desde luego la situación que se ha vivido en el Partido Socialista, que no voy a descubrir aquí la calidad histórica, es un partido con más de 135 años, 137 en concreto, que ha estado gobernando este país en la gran mayoría de los años de democracia y que ha tenido desde luego logros en la época inicial del Partido Socialista, la época de la primera mayoría de Felipe González y de Alfonso Guerra, ¿no? Lo único que es verdad que se está viendo un Partido Socialista totalmente dividido, fragmentado, más preocupado por su lucha interna, por sus puestos de poder internos y no por la problemática de este país. Yo sí que he echado de menos en estas 2 legislaturas, aunque sean breves, una altura de miras, una responsabilidad de Estado por parte de los principales dirigentes del Partido Socialista. Yo espero que de luego solucionen lo antes posible sus contiendas internas, porque además creo que es necesario que haya un Partido Socialista en el marco histórico en el que vivimos, porque pasar de una situación de bipolaridad, de bipartidismo, a una situación en la que haya 3 partidos, uno de ellos que englutine toda la izquierda hasta la más radical, como puede ser Podemos, no creo que sea una buena noticia. Yo creo que 4 partidos, donde un partido deja muy claro cuál es el centro, que es Ciudadanos, un partido de derechas, que es en este caso el Partido Popular, y un partido de centro-izquierda, que puede ser el Partido Socialista, junto con una izquierda pura, creo que es el escenario que más se asemeja a lo que ocurre a día de hoy en los partidos, en los países más modernos de Europa. Y por lo tanto esperamos entre todos que el Partido Socialista solucione sus luchas internas lo antes posible. A partir de aquí, bueno, yo creo que también en la orgánica de los partidos siempre están ese tipo de contiendas. Lo único que es verdad que no se traslucen tanto como puede ser o como ha sido el Partido Socialista, que desde luego fue casi en prime time, le faltó introducir una cámara dentro de sus comisiones gestoras y de su ejecutiva nacional, ¿no? ¿Y usted cree que no se lo introdució la cámara? Lo que pasa es que a lo mejor no salió la imagen a la luz. Seguramente, porque además ahora los avances técnicos han hecho que las cámaras sean tan pequeñas que yo estoy seguro que incluso habrá grabaciones de imágenes en alta definición de lo que haya podido ocurrir dentro de ese partido. De hecho, uno viendo cómo se graban las conversaciones entre los jueces o incluso al exministro de Interior en la ejecución de su despacho,
pues uno la verdad es que se queda asustado. Menos mal que como no hay nada que ocultar, bueno, le pueden grabar tranquilamente hablando de lo que sea, ¿no? Pero desde luego lo que sí he echado de menos en estos 2 legislaturas, en este año prácticamente breve que ha pasado, es un poco más de altura de miras por parte de ciertos decisores políticos, en concreto los del Partido Socialista, pero también de Podemos, ¿eh? Yo creo que en diciembre, cuando salieron las primeras elecciones, perdimos una oportunidad de ver un cambio que hubiese agilizado y hubiese acelerado las reformas, pero los personalismos hicieron imposible que eso ocurriera. Pero fue un cambio que no optó por ese cambio Podemos, el cual reprocha que Ciudadanos y el Partido Socialista se hayan apoyado para que el Partido Popular sea el que gobierne en España. Sí, pero esa es parte del doble lenguaje que siempre tiene Podemos. Yo le llamo el neolenguaje del neocomunismo. Es fantástico. Si hay un causante que realmente le tienen que aplaudir porque siga el señor Rajoy gobernando este país, ese es el señor Iglesias. El señor Iglesias, con su voto negativo en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos, consiguió que se mantuviera el gobierno en funciones del Partido Popular, que en unas segundas elecciones obtuvo mayor representatividad, mayor representación en las Cortes. Y por lo tanto, Ciudadanos, como ya he dicho, como viene a trabajar, viene a proponer soluciones, viene a negociar y no viene a gritar, a insultar, a generar conflictos, pues hicimos lo mismo que hicimos en la anterior legislatura. Nos pusimos a dialogar y a negociar con el candidato propuesto por el jefe del Estado, dentro de las prerrogativas que tiene el rey. Y de ahí alcanzamos un acuerdo, que si no es el ideal, lógicamente con 32 escaños no pueden pretender que enmendemos la plana a 137 escaños. Es curioso porque últimamente cuando surge un escándalo de corrupción en el Partido Popular o en el Partido Socialista nos preguntan a nosotros que cuándo van a dimitir. Yo siempre digo lo mismo, pero mire, ¿son concejales, diputados o consejeros de Ciudadanos? No, pues pregunten a sus partidos. O sea, ahora somos nosotros los que guardamos la quinta esencia de la virtud y la probidad. Mire, nosotros, lógicamente, dentro de nuestras condiciones, cuando gobernamos con alguien o cuando hacemos un apoyo, ponemos claramente tipificado que cualquier alto cargo o bien cargo público que haya sido acusado y que tenga una incoación por mediación de un juicio de algún comportamiento ilegal, pues automáticamente tiene que dimitir. Pero claro, no estamos en todos los gobiernos municipales, no estamos en todos los gobiernos autonómicos y por lo tanto, la verdad es que a uno le resulta curioso. Ahora Ciudadanos es el garante de la legalidad de todos los cargos públicos de este país. Pero es el que ha marcado las pautas y el que ha hecho dimitir a las personas que han sido, en este caso, encausados. Eso es cierto. Y pero nos ahí gustaría... tenemos ahora el Partido Popular con la señora Rita Barberá, que ahora se acuden diciendo que ya la señora Rita Barberá ya no está en el Partido Popular, pero los hechos fue cuando esa señora estaba en el Partido Popular. En efecto. Y por lo cual algo tendrá que decir el Partido Popular, digo yo, ¿no? El problema es que el escaño es de la senadora, en este caso. Es decir, es cierto que nosotros hemos obligado a que la expulsen. Yo tengo claro que el Partido Popular... El escaño lo tiene la senadora porque el Partido Popular ADO la ha puesto de senadora. Totalmente de acuerdo. Por lo cual hay alguien que le ha marcado las pautas para protegerle. Y a mí que no me vengan a vender una moto sencillín. Por supuesto, pero eso es una cosa del Partido Popular. O sea, a nadie le extraña cuáles son las maneras, las formas y la comunicación del Partido Popular. Lo que pasa es que preguntarle a Ciudadanos por qué sigue Rita Barberá en el Senado es cuando menos kafkiano. Oiga, mire, pregúntele al Partido Popular. O sea, yo le puedo exigir que dentro del acuerdo cualquier cargo que esté imputado por cualquier delito salgan y no estén en ese partido. De hecho, a día de hoy, Rita Barberá, lógicamente, no está en el Partido Popular porque si no, Ciudadanos lo hubiésemos exigido automáticamente. Pero claro, que siga ahí es verdad que es culpa del Partido Popular. Lo que tienen que pedirle cuenta a los ciudadanos es a ese partido y no a Ciudadanos. Pero lo que parece curioso es que cuando Rita Barberá se presenta en las segundas elecciones, aunque ella era senadora por designación autonómica, pero se presenta como por el Partido Popular o es presentada o propuesta por el Partido Popular, le piden cuentas a Ciudadanos. Oiga, pídesela al Partido Popular, que es la que lo propone. Nosotros jamás propondríamos a una persona que está con todos los respetos del mundo y, por supuesto, con toda la previsión que se puede hacer y que se debe hacer en este tipo de casos que están sus judices, investida de corrupción por los 4 costados. O sea, es decir, lo del pitufeo, que es un concepto que a mí me parece sorprendente cuando tienen que explicar que lo que estaban haciendo era lavar dinero negro. Eso es lo que estaban haciendo, presuntamente, porque si no caemos en... Aunque yo puedo decirlo claramente, a mí me parece que estos señores, por las imágenes, por las declaraciones y desde luego por lo que se está viendo, lavaban dinero negro. Era uno más de la caja B que tenía el Partido Popular en Valencia. Pero le piden cuentas a Ciudadanos sobre eso. Oiga, pídaselo al Partido Popular, que es el que realizaba esos actos ilícitos, es el que realizaba esos actos ilegales. Lo curioso de todo, y por eso vuelvo a entroncar otra vez con la parte de la pedagogía, es que no solo no ha perdido apoyo en Valencia, sino que ha ganado apoyo de una legislatura a otra.
Es sorprendente. Y yo creo que, desde luego, tendríamos que hacer una revisión a nivel social. En esto sí, no como dice el señor Echenique, que comete irregularidades con la seguridad social, no paga a sus empleados y luego dice que hay que hacer una reflexión interna. No, en ese caso no. En ese caso usted es un chorizo, con todas las letras. Lo que pasa es que, lógicamente, esa doble vara de medir de Podemos, cuando ellos cometen irregularidades, es una reflexión que hay que hacer con la sociedad, mientras que cuando lo hace el resto hay que caer con todo el peso de la ley. Nosotros no tenemos ese doble lenguaje. Nosotros creemos que cualquiera que la hace la tiene que pagar. Y en este caso, desde luego, la señora Barberá debería estar fuera de las instituciones. Pero, por desgracia, en el ordenamiento actual es imposible hacerlo. Ya la han expulsado del Partido Popular. Ya le digo yo que por la presión que ha hecho Ciudadanos, pero, sin embargo, lógicamente, el acta es de ella. No se la puede expulsar. ¿No cree que él se ha cambiado, que se ha equivocado en la política ciudadana? Visto lo visto, el crecimiento que ha tenido el Partido Popular, y usted lo acaba de marcar en Valencia, por lo cual ustedes deberían hacer lo mismo. No, mire, yo he entrado en política de forma totalmente Digo, por la temporal. tendencia del voto. Sí, pero bueno, si uno llega a esa conclusión, creo que sería la conclusión más oscura a la que podemos llegar cualquier ciudadano de bien de este país. Es decir, uno no puede pensar que se ha equivocado porque no es un chorizo, porque no es un corrupto, porque no infringe las normas, porque no hace cosas que yo creo que van en contra de la sociedad. No nos podemos pensar que nos hemos equivocado, al contrario. Yo creo que a la gente lo que nos ha faltado a nosotros es la capacidad de comunicar. Hay que hacer también autocrítica, no es nada mal no hacer autocrítica. Creo que no hemos sabido llegar a la gente. Yo creo que la gente en estas últimas elecciones lo que ha votado en cierta manera es la credibilidad de un continuismo. Y de hecho, si lo entroncamos también con las elecciones vascas y gallegas, vemos que lo que han hecho la gente es votar continuidad. No es que creyeran más en el gobierno que estaba del PNV o en el gobierno del señor Feijóo del Partido Popular. Es que, ante la incertidumbre que se estaba produciendo a nivel nacional, esos gobiernos le producían certidumbre, le producían la tranquilidad de ser lo conocido, lo malo conocido. Y hay algún refrán castellano que dice mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En este caso no estoy de acuerdo. En este caso ya le digo yo que es mucho mejor lo bueno por conocer. Pero es verdad que es una de las asignaturas pendientes que tiene Ciudadanos, y es mejorar la comunicación, mejorar el contacto con la ciudadanía y que vean que realmente no todos los políticos somos iguales. Porque a mí sí me duele mucho cuando dicen todos los políticos son iguales. Bueno, yo tengo la ventaja de que dentro de 4 años no voy a tener que volverlo a oír. Porque ya le aseguro... ¿Por qué? Porque yo creo que la acción tiene que ser temporal. La acción política tiene que ser totalmente temporal. No se puede estar uno en política 20 años o 30 años. No por nada, sino porque creo que además el juego de servicio público tiene que ser un continuo ir y venir de personas que puedan aportar algo nuevo. Y cuando uno lleva mucho tiempo en la gestión pública, pues de cierta manera pierde con un poco de principio de realidad. Pierde la percepción de la realidad, porque, y yo le digo, yo que vengo de la empresa privada, yo vengo a aportar todo el conocimiento, toda la experiencia que he cogido de la empresa privada, y ahora la deposito en la esfera pública. Pero si estoy mucho tiempo en la esfera pública, al final no tengo esos feedbacks, no tengo esas introducciones que me pueden producir una acción directa en la empresa privada. Y yo creo que la acción política tiene que ser totalmente temporal, que no quiere decir que uno deje de estar en política, porque yo creo que la política, que es el servicio para todos, el servicio para el pueblo, tiene que ser una acción continuada, pero sí en primera línea, sí en cargos de representación, en cargos, por ejemplo, pues como diputado. Yo estaré, lógicamente, siempre apoyando un partido que tenga los ideales que transmite Ciudadanos, porque los tiene, el de transparencia, el de lucha por los bienes y los derechos de los ciudadanos, pero desde luego desde un segundo nivel. Yo creo que esto tiene que ser algo temporal. Yo volveré a mi esfera privada, donde he desempeñado distintos puestos y he estado muy contento de haciéndolo, y otra persona tomará mi testigo y seguirá empujando para que este país cambie y para que este país sea lo que queremos que sea, un país moderno, un país donde nuestros hijos tengan oportunidades, donde se puedan desarrollar, donde nuestros mayores no tengan que estar en una situación de pobreza. Uno de los piedras de toque de esta legislatura fundamental van a ser las pensiones. Tenemos que hacer un cambio de modelo, de paradigma completo de todo el país, porque desde luego nos afrontamos unos riesgos, yo diría, de ámbitos universales, de ámbitos mundiales. La sociedad está cambiando a una velocidad enorme, los trabajos que ahora existen seguramente dentro de 20 años no existirán y habrá otros nuevos, y tenemos que estar preparados para esa evolución que es cada vez más rápida. Y yo creo que, desde luego, Ciudadanos tiene que ser una parte fundamental de esos cambios y de esa evolución. Pues con ese mensaje nos quedamos, pues se nos ha ido el tiempo hablando de don Saúl Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, don Francisco, como siempre. Pues nos vamos unos minutos de publicidad, cerrando esta primera entrevista con el diputado nacional de Ciudadanos, don Saúl Ramírez. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.